Imagina lo siguiente. Eres un empleado de un banco de Erie, en Pensilvania. Son un poco más de las 2 de la tarde. El turno no podría ser en realidad más aburrido. En tu mente, tal vez estés pensando en planes para hacer después de que acabe tu turno. Puede que lamentes no haber dormido bien la noche anterior. O tal vez solo te cuestionas por qué escogiste ese trabajo. En realidad no importa mucho. Vuelves al mundo real y le dices al siguiente en la fila que pase. Es un hombre con un aspecto un tanto peculiar. Tiene un bastón con forma rara y una especie de... ¿collar? Da igual, todo da igual hasta que te da una nota. Reúna a todos los empleados con los códigos de acceso a la bóveda y llene la bolsa con $250,000. Dese prisa. Tras eso, lo volteas a ver y las únicas palabras que salen de su boca son... Tiene 15 minutos. Vaya, un robo de bancos. Bien, no hay por qué perder la compostura. En un trabajo como este eventualmente habría de pasar. No hay por qué alarmarse. Esas podrían ser las palabras que repites en tu mente para no perder la calma. Sin embargo, él omitió un detalle más que mostrarte. Comienza a subirse la camisa y... Al parecer eso que tenía en su cuello no era solo un collar raro. Era una bomba. Bien, que no cunda el pánico. Solo hay que ir por el dinero y nadie saldrá herido. Sigue las instrucciones al pie de la letra, pero solo hay $8,702 en la caja fuerte. Sorprendentemente, al ladrón no le importa mucho ese hecho y solo toma el dinero y se va. Tras vivir una experiencia traumática, has vuelto a casa. Es 2003. La forma de relajarse tras eso es ver un poco de televisión. Es entonces cuando te enteras que el hombre no duró más de 15 minutos antes de ser detenido. Pero aguarda. Al parecer luego de que la policía lo detuvo, la bomba... Aunque no tiene sentido. ¿Cuál es el punto de hacer eso cuando ya robaste el banco? Es así como empieza el que sería conocido como el Pizza Bomber Case, caso en el que la policía pensaba que al inicio estaba lidiando con formas muy raras de robar un banco, hasta que Brian Wells, el ladrón, comenzó a pedir ayuda. Al parecer un grupo de hombres lo habían tomado por la fuerza, le pusieron el collar y lo obligaron a robar el banco. Mientras contaba esto y ocasionalmente gritaba por ayuda, llegó un momento en el que el collar comenzó a parpadear y a hacer ruidos hasta que... Bueno, creo que todos imaginamos qué pasó después de eso. Tras eso, los oficiales hicieron un par de hallazgos más con la evidencia que tenía a su alrededor. El bastón con forma extraña que cargaba era más bien una pistola camuflada, y el aparato que estaba en su cuello tenía 4 cerraduras y exigía una combinación de 3 dígitos para poder abrirse. Junto a esos 2 detalles, había una última pieza que terminaba de conectar todos los puntos. Se trataba de una serie de notas con instrucciones para obtener tanto las 4 llaves como la combinación. Para esto, no solo tenía el tiempo contado, sino que debía buscar por toda la ciudad, por lo que venían incluidos mapas detallados y muchas amenazas para que no pensase ir con la policía o pedir ayuda en algún momento. Siendo estas notas una de las pocas piezas que tenían para reconstruir todos los hechos, la policía siguió el tramo desde donde se quedó Brian Wells. Su siguiente paso era llegar a un área boscosa donde encontraría un contenedor con cinta naranja que tenía la siguiente pista. Pista que lo conduciría a un letrero ubicado a 2 millas con un frasco cerca, pero estaba vacío. Sabiendo que una vez la policía detuvo a Brian, los reporteros no tardaron en llegar, no es raro pensar que quienes hicieron esto estaban enterados, por lo que se intuye que la pista fue arrancada para evitar revelarles más información a la policía. Tras haber chocado con la pared, los investigadores reconstruyeron los pasos de Brian el día del incidente. A la 1:30 se pidió una pizza con dirección a las afueras de la ciudad. Brian, quien en realidad trabajaba como repartidor, fue el encargado de llevar ese pedido. Tomando en cuenta las distancias, a las 2 p.m. probablemente llegó a su destino y es ahí cuando fue obligado a participar en el asalto. Y a las 2:20 ya se encontraba en el banco, con lo que volvemos a lo que ya sabemos. Si no es el caso, las únicas pistas que faltaban por recolectar parecían encontrarse en la dirección donde se pidió la pizza. Se trataba de una torre de transmisión. Ahí se encontraron las huellas de Brian Wells y de su vehículo, lo que reveló... nada. Realmente no había nada relevante. La mayor pista que hubo en esa investigación fue un reportero que notó que había un hombre por la cercanía y fue a entrevistarlo. Su nombre era Bill Rothstein. Tras hablar por un par de minutos con él, resulta que solo se trataba de alguien cuya casa se encontraba al lado de la torre de transmisión. Y siguió siendo un hombre con solo una casa en la cercanía hasta un mes después,
cuando de manera repentina es el mismo quien hace una llamada al 911 reportando un cuerpo congelado en su casa. Una vez la policía llega, encuentran en su casa una nota de despedida que contenía una extraña introducción. Todo esto no tiene relación con el caso Wells. Y ya que Rothstein parecía ser un hombre muy correcto, con un lenguaje impecable y lleno de honestidad, ni a la policía ni a este servidor encontraron los motivos para dudar de una oración tan altamente sospechosa. Fuera de esa peculiar introducción, la carta no solo enunciaba su despedida en el mundo, sino que añadía que él no le había hecho nada al cuerpo que estaba en su nevera, solo se lo estaba guardando a Marjorie Dale Armstrong, mujer con la que salió hace un par de décadas. Habiendo leído la carta y gracias a la continua cooperación de Rothstein, Marjorie termina por ser encarcelada y la policía decide dejar el incidente de Brian Wells congelado a falta de pistas. Pasan los años, y tal vez un poco preocupada de que la policía no haya podido sumar 2 más 2 o simplemente por los delirios que padecía, Marjorie termina por hablar de nuevo con los investigadores revelándoles que, cuando la carta de Rothstein decía que no tenía nada que ver con el caso Wells, quería decir que tenía que ver totalmente con el caso Wells. En sus entrevistas con los federales, mientras constantemente repetía que ella no tenía nada que ver con el incidente, a su vez mencionaba que sabía mucha información al respecto, que la culpa era de Rothstein, que ella fue quien le proporcionó parte de las piezas que se usaron para la bomba. Tras terminar de autoincriminarse lo suficiente, la policía ya había averiguado que el cuerpo que se encontró en la nevera años atrás era del novio de Marjorie. Había sido silenciado porque iba a hablar con la policía. Cabe resaltar que para ese momento Rothstein ya había partido debido al linfoma que padecía, así que entre todas las pistas disponibles se encontraba un hombre que llamó asustado culpando a Marjorie, el cuerpo de un hombre eliminado por Marjorie, y claro, la propia Marjorie. ¿De quién de estos tres sospecharía más si usted fuese el policía? Si usted pensó en Marjorie Dale Armstrong, felicidades. Sigue el mismo razonamiento que todo el FBI. Así, con todos los ojos apuntando a ella, las piezas comenzaron a ensamblarse poco a poco. Es aquí cuando aparece Kenneth Barnes, testigo que no solo la señaló como la líder de toda la operación, sino que dio el motivo por el que todo esto ocurrió en primer lugar. Marjorie veía como su padre malgastaba su fortuna dándole dinero a amigos y familiares. Ahora, ¿recuerdas que mencioné que tenía un par de delirios? Pues, lo que tal vez veríamos como malas decisiones financieras por parte de un padre, la mujer con trastorno bipolar y a la que le faltaba un tornillo lo veía más bien como un hombre malgastando su preciada herencia. Pero si borraba a su padre de la ecuación, no solo su herencia dejaría de perderse, sino que podría reclamarla directamente. ¿Qué tiene que ver todo esto con un robo de banco? Muy simple. Marjorie, ya reconocida por la policía de la ciudad como una mujer desquiciada que la mayoría de sus parejas desaparecían misteriosamente, debía de contratar a alguien para que hiciera el trabajo y no levantara sospechas. Ahora, pagar por este tipo de actos no es algo precisamente barato, por lo que debía de conseguir una buena fuente de financiación. ¿Dónde se consiguen grandes sumas de efectivo de manera rápida? En un banco. Ahora, ir ella misma en persona sería algo arriesgado. Además, con lo neurótica que se había vuelto su personalidad para este punto lo hacía más bien contraproducente. Así es como volvemos al inicio. A Brian Wells en el banco debido a que tuvo el infortunio de haber repartido esa pizza aquella tarde. O tal vez no. Verán, toda esta historia fue construida desde que el evento sucedió en 2003 hasta cuando ocurrió el último juicio en 2010 cuando se juntaron todas las piezas. Sin embargo, hay un par de detalles extraños en todo esto. Para empezar, ¿cómo es que una persona tan mentalmente inestable como Marjorie ideó todo el plan? Que no se me malentienda, estaba lo suficientemente loca para creer que merecía la fortuna de su padre y que la iba a obtener de cualquier forma posible. Pero ¿en qué punto decides que la solución es robar un banco con una bomba? ¿Cómo construyó una bomba? O una mejor pregunta, ¿para qué usar una? Si no confiaba en tener un cómplice y quería obligar a alguien, había formas más sencillas y probablemente más exitosas. Preguntas similares a estas fueron las que se hizo Jim Fisher, un investigador del FBI retirado que estaba intrigado con el caso desde la primera vez que lo escuchó. Tras analizarlo y meditarlo, con el paso del tiempo se convencía más a sí mismo de que lo que vivió Brian Wells ocurrió por motivos muy enfermos, pero la avaricia de una mujer loca no era el punto principal entre esos motivos. La idea no era robar un banco y conseguir una gran fortuna. La idea era crear un misterio que llamase la atención de quienes lo presenciaran. Una búsqueda que llevase a callejones sin salida en un juego intelectual con la policía solo para mostrar todas sus capacidades y regocijarse. Debía estar hecho por alguien que se sentía cómodo cerca de herramientas,
que conserva ese resto de sus creaciones para hacer otras nuevas. Alguien orgulloso de lo que hacía y sobre todo de su intelecto. Esa persona era Bill Rothstein. Él llamó primero que nadie a la policía sabiendo que a Marjorie le faltaba un tornillo. Que si vendía su apariencia de hombre asustado y que cooperaba totalmente con la policía jamás sería atrapado. Y así fue. Rothstein fue reclamado por un linfoma. No por los federales o por algún investigador. Fue reclamado por una enfermedad. Todos sus secretos y posibles respuestas a nuevas preguntas se fueron con él. ¿Quieres un último detalle macabro? No solo Rothstein es señalado como el creador del collar bomba por Marjorie, sino que entre todos los involucrados su conocimiento sobre mecánica y herramientas lo señalan como el más probable a hacerlo. Con esto en cuenta, el collar fue hecho de tal forma que incluso si Brian Wells encontraba las 4 llaves y el código a tiempo no serviría. Creí que incluso si todas las reglas planteadas se cumpliesen, siguiera siendo un misterio para quien lo investigase. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo que viste te gustó, te recomendaría que le echaras un vistazo al canal. Y finalmente, si omití algo o me equivoqué de alguna forma, agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios.